Queremos hoy, entonces, a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte que tomes la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a trabajar con este capítulo hoy. Vamos a estudiar lo que Dios nos dice aquí. Recuerden que este libro, Mateo, fue escrito por este discípulo del Señor Jesucristo, Mateo, hijo de Leví, y era cobrador de impuestos, era un publicano, era un hombre detestable, odiado, repudiado, era lo peor de lo peor en la sociedad hebrea. Él era judío, Mateo era un judío, pero estaba al servicio del Imperio Romano y él cobraba impuestos. Y lo que hacían los cobradores de impuestos, tenían varias formas de trabajar, pero una de las más comunes era, por ejemplo, decir al imperio, mira, vamos a poner el ejemplo de Tegucigalpa. Nosotros vivimos aquí en Tegucigalpa, entonces yo iba ahí con el emperador y le decía, yo quiero decirte cuánto piensas recibir de impuestos para Roma en el año 2022. Y el emperador, digamos, por poner cierta cantidad, decía 1.000.000 de lempiras. Entonces venía el cobrador de impuestos y le decía, bueno, aquí está el 1.000.000 de lempiras. Ahora yo me voy a encargar de cobrar los impuestos durante este año. Pero este cobrador de impuestos, este publicano, él podía cobrar y quedarse con 2, 3, 4 millones, él aumentando los precios de los impuestos a su antojo. Entonces, esta gente los trataban de ladrones, vendepatrias, los odiaban, eran repudiados, criticados, no les hablaban, eran la escoria de la sociedad, estaban tirados en el ostracismo, aunque era gente de mucho dinero, eran personas muy acaudaladas porque ellos se quedaban con mucho dinero, pero nadie los quería. De repente, este hombre está ahí cobrando los impuestos y el Señor pasa y le dice, Mateo, sígueme. Y él deja todo ahí y comienza a seguir al Señor Jesucristo. Se convierte en uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes pueden ver, Cristo fue criticado por esto. Le dijeron que comía y bebía ahí en la casa de los publicanos. Y eso no lo toleraban los fariseos y los líderes religiosos en el tiempo del Señor Jesucristo. Ahora viene Mateo a ser parte del grupo más selecto de los 12 que el Señor va a preparar, a capacitar, a invertir estos 3 años en ellos para que ellos se encarguen de llevar el evangelio a todas las naciones. El Señor no discrimina a ninguna persona, el Señor no hace acepción de ninguna persona. Él mira nuestros corazones. Por ahí también, si ustedes miran en el capítulo 10, habían otros apóstoles y entre ellos estaba Simón, quien era también un belicoso, era un revolucionario, celote, y este hombre era lo contrario de Mateo. Pero los dos caben en el reino de Dios. Y eso me gusta mucho, hermanos. Eso me gusta a mí. No habían colores políticos ahí. Ahí no había que este era de libre, que aquel era de los otros y que aquel era de los otros, y que se odiaban y que se dividían. Al contrario, en Jesús todo eso queda atrás. Aquí somos hermanos en Cristo. Aquí no importa cuál es tu partido político, cuál es tu inclinación política, social. Aquí no importa, mi hermano, cuál es tu equipo de fútbol. Aquí no importa nada de eso, porque en el reino de Dios todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Y aquí en Mateo capítulo 18 nos habla de un tema que es sumamente importante en este tiempo. Y por eso recalca al final el Señor el punto de la congregación, de la importancia de congregarnos. Por eso escogí este pasaje para dar una reflexión en este tiempo, en este momento. Porque aquí nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de congregarnos. Ahora,
Yo quiero que mires conmigo cómo comienza el capítulo 18. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 18. La Sagrada Escritura dice así, comienzo leyendo el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién es el que tiene más poder, el más importante, el más influyente, el que está, digamos, a la derecha del mero rey, que va a tener el mayor poder o que tiene el mayor poder? Y ahora ustedes pueden observar que esta pregunta es clave. ¿Saben por qué? Porque alrededor de esto va a girar casi todo el capítulo. Casi todo el capítulo. Y aquí encontramos nosotros que en el capítulo número 18, verso 2, ahora Jesús llama a un niño y lo pone en medio. Lógicamente, todos sabemos las características de un niño, su humildad, su sencillez, su amor, su generosidad, cualquier cosa que usted pueda tener o pensar. Y Jesús pone de ejemplo a un niño. Y este punto, hermanos, recalca algo que todos tenemos aquí adentro. Y no es tanto lo del niño, sino el deseo de poder, el deseo de ser el más grande, el deseo de estar arriba. Ustedes lo pueden ver en este tiempo de las elecciones. Ese deseo de gobernar, no importa si algunos lo hacen de las formas más viles, como comprando gente para que les den más votos y les pongan más votos ahí en las mesas o ahí en las oficinas, como sea, mintiendo, como fuera. Pero el punto es que quiero poder. Y es algo que está en todos los seres humanos. Miren conmigo, por favor, porque esto, hermanos, esta no fue la única ocasión cuando los apóstoles discutieron sobre estos puntos. En varias oportunidades se dice que iban caminando por el camino y dice que se iban codeando uno con otro. ¿Quién? Yo soy el mayor, que tú eres, tú no eres, yo soy, que aquel tampoco. Y de esas eran muchas discusiones que se armaban entre los apóstoles. Incluso cuando el Señor está ya para morir en el último día con sus discípulos y Él les habla de su muerte, ellos todavía se ponen a discutir quién es el más importante en el reino de los cielos. Ahora, este fue un problema que Jesús tuvo que atacar en la vida de sus discípulos. Y la pregunta es, ¿por qué, mis hermanos? Porque hay algo muy importante. Estamos viviendo en una sociedad individualista. La sociedad donde vivimos es una sociedad terriblemente individualista. Mira, hay muchas personas que viven aquí en residenciales o en las colonias que no saben quién vive al lado, a la derecha, a la izquierda o atrás o enfrente. No saben cómo se llaman, no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben en qué trabajan, no saben absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo llego y me encierro y a mí no me interesa lo que está pasando allá afuera, no me interesa el vecino, no me interesa el que está a mi lado. Y esto habla de una sociedad tremendamente individualista, además de una sociedad hedonista que está atrás del placer. Y si yo, para ser feliz, tengo que pisotear a alguien, lo voy a hacer. Y si tengo que comprar poder, lo voy a comprar. Y si tengo que tirar a mi familia por casarme con otra mujer porque aquella me hace feliz y a mi esposa no, pues lo voy a hacer, aunque mi felicidad dependa de la infelicidad, del sufrimiento, del trauma de mis hijos y de mi esposa. Pero yo tengo el derecho. Hay gente que a mí me ha dicho, pastor, yo tengo derecho de ser feliz y por eso yo dejé a mi mujer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que nos está enseñando eso. Estamos viviendo en un mundo individualista, egoísta, humanista, hedonista, donde yo soy lo más importante y yo tengo que preocuparme por mí. Probablemente después por mi familia. Y algunos ni por su familia, les interesa a ellos. Hay hombres y hay hombres casados que no les importa a su mujer. Si está sufriendo, si está alegre, si está feliz, si está realizada, si está frustrada, a ellos no les importa. Ellos lo que quieren es ser felices.
Somos egoístas, somos humanistas, individualistas, hedonistas, materialistas. ¿Por qué? Porque eso nos ha enseñado este mundo pecaminoso. Porque si ustedes miran todas estas cosas que hemos mencionado, el egoísmo, el individualismo, el hedonismo y todo esto, materialismo, es un proyecto de Satanás para engañar al hombre. Es un proyecto de Satanás para que el hombre pierda la perspectiva correcta. Ahora, cuando vienen los discípulos y le preguntan quién es mayor, el Señor comienza a dar una serie de enseñanzas, terminando, miren ustedes, con el versículo 20. Dice así, Mateo 18:20, miren hasta dónde va esto. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ya se dieron cuenta de algo, hermanos. El Señor aquí es la segunda vez que menciona la palabra iglesia. A propósito, la palabra iglesia, hermanos, es un nombre colectivo cuando la usa el Señor, tanto en Mateo 16 como en Mateo 18. Es un sustantivo colectivo. Ahora, ¿qué son los sustantivos colectivos, mi hermano? Son palabras en singular que hablan de muchas personas o animales o cosas. Cuando usted habla y dice un cardumen, no sé por qué ahora decimos cardumen de peces. Eso está mal dicho. No hay cardumen de otra cosa que no sean peces. No hay cardumen de caballos, ni de vacas, ni de ovejas. O es lo mismo cuando decimos un rebaño de ovejas. No tiene que decir ovejas. Los rebaños básicamente son de ovejas. Ahora, hermano, cuando usted dice un rebaño, está hablando de un grupo de ovejas. Cuando usted dice un cardumen, está hablando de un grupo de peces. Pues cuando dice iglesia, habla de un grupo de personas. Y eso es lo que el Señor está haciendo acá. La primera vez que el Señor habló de la iglesia está en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Mira, no dijo mis iglesias, mi iglesia en singular, porque es un sustantivo colectivo. La iglesia está conformada de millones de personas presentes en el mundo y aún los que ya partieron con el Señor, salvos por la sangre de Cristo. Ellos también forman parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Ahora, aquí la segunda vez donde Jesús menciona a la iglesia, lo hace en este contexto. ¿Ya te diste cuenta dónde nace? Esto nace en el verso 1. En el 18:1. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia, preste atención a esto, mi hermano. Mira qué enseñanza más hermosa del Señor Jesucristo. Cuando yo estaba reflexionando, estudiando, meditando en esto me impactó, esto me impresionó. Yo dije, wow, ¿cómo es que no había visto esto antes? La iglesia está en contra del individualismo. La iglesia del Señor está en contra del hedonismo mundano, como se describe en el mundo. La iglesia está en contra del egoísmo. Por eso somos un colectivo. Por eso estamos juntos. Porque ahí, hermano, somos iguales, somos hermanos en Cristo. No importa si hay un científico, no importa si hay una persona que tiene todos los títulos o si hay una persona que no sabe leer ni escribir. Somos hermanos en Cristo. No importa si tú eres del Partido Liberal, Nacional, de Libre, del PAC, de quien seas. Somos hermanos en Cristo. Esas cosas dejémoslas para afuera, para ese mundo que no conoce a Cristo. Tú puedes ser que América, el otro puede ser Chivas o Madrid y Barcelona y Real Madrid o Atlético de Madrid, no importa. Esas cosas, hermanos, no tienen nada que ver con nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Tú puedes tener puestos de poder en una empresa, en el gobierno, o puede ser el conserje, pero somos hermanos en Cristo.
Entonces, al estar juntos, la iglesia, mira, un colectivo, es un sustantivo colectivo, pero que habla de muchos miembros, de muchas personas, entonces todo eso se va rompiendo. Entonces yo ya no estoy tan preocupado por mí mismo. Por eso en la iglesia vemos por los demás. Por eso es importante la congregación de los santos. La iglesia rompe esos patrones mundanos de individualismo, de egoísmo, de materialismo. Ya yo, en vez de tratar de hacerme rico y de tener y de guardar, comparto para las necesidades de los santos. Me desprendo y doy. ¿Por qué? Porque somos miembros de un cuerpo y formamos parte de un grupo de personas. Pero en cambio, en el capítulo 18, verso 1 de Mateo, mira cómo dice, ¿quién es el mayor? Ah, ¿sabes el punto aquí? Por eso es que hay muchas iglesias, llamadas entre comillas iglesias, que hay hasta el pastor que es inalcanzable, que solo sus cacahuates truenan, como dicen en mi pueblo, que lo que él se dice ahí es más poderoso que la palabra de Dios, que es adorado casi, que es inaccesible, que una pareja de matrimonios le llama y le dice, pastor, mi esposa y yo tenemos un conflicto, ¿cuándo podemos hablar? Y le dice, déjeme la agenda, déjeme ver, y mi secretaria le va a llamar, y la secretaria lo llama y le dice, el pastor dijo que en un año lo puede ver. ¿Ya para qué? Ya se han divorciado, ya tienen otros hogares cada uno. Porque aquí en el reino de Dios no cuenta eso. Aquí solo hay un grande que se llama Jesús. A él es que debemos adorar. Ahora, yo quiero que ustedes miren esto conmigo. Porque el Señor parte de este punto y luego da la enseñanza de un niño. ¿Se han fijado ustedes, hermanos? Por ejemplo, cuando usted va a una clínica y hay muchos niños ahí, cada papá está con su niño y lo quiere tener ahí, ¿no es cierto? Yo he observado eso. Y al ratito los niños están jugando, platicando, ya son amigos. ¿Ah? Y tal vez, venga para acá, le dice el papá. Y el niño se va a ir ahí a jugar, porque el niño es sociable. Al niño le gusta tener amigos. Contrario muchas veces a los adultos, que somos, de nuevo les digo, influenciados por un mundo pagano, satánico, que nos hace muy egoístas. Ahora, el Señor en Mateo 18:20 habló de la expresión más mínima de la iglesia, 2 o 3, ¿se dan cuenta? Ya eso es una iglesia, dijo el Señor. Ya eso es una iglesia. Y ahora yo quiero que ustedes miren conmigo, y dijo así la palabra, que debemos ser humildes. Mira el versículo número 5, cualquiera que se humille, o sea, cualquiera que sea humilde como este niño, es una de las actitudes que va a llevarnos a mantener esa armonía y ese gozo de poder bendecir a otros con nuestras oraciones, con nuestras palabras de ánimo, con nuestras ofrendas, con cualquier cosa que le demos a los demás. Por eso la palabra de Dios pide que nosotros quebrantemos nuestro orgullo. ¿Y cómo nos cuesta, mis hermanos? ¿Cómo nos cuesta quebrantar el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia? Porque esto es lo que nos daña y nos enferma y daña el cuerpo de Cristo. Por eso la humildad es importante y tenemos que buscarla y que quebrantarnos y que humillarnos y a veces llorar y decirle, Señor, perdóname, quebranta mi orgullo, para que podamos todos vernos como cohermanos en Cristo, iguales unos a otros, que yo no llegue a la iglesia con ínfulas de grandeza. Aquí yo soy fulano de tal, aquí vengo yo, ¿no? Aquí yo soy un hermano en Cristo. Yo soy un hermano en Cristo y abrazo a mis hermanos y empiezo a compartir con ellos. Ven ustedes cómo la iglesia rompe ese patrón mundano de egoísmo, porque somos un colectivo.
un grupo de personas que formamos la iglesia del Señor. Luego el Señor, miren, en el capítulo 18, del 6 al 9, habla, es más, no solo habla, sino que amenaza a aquellos que hacen caer o son piedra de tropiezo para otros hermanos en Cristo, a los cuales el Señor llama mis pequeñitos. Mira el versículo número 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, y se está refiriendo a los niños que confían en Cristo, pero a todos los que hemos confiado en Cristo, que somos pequeñitos, nos mira como sus hijos. Y dice, cuidadito me hacen tropezar a estos chiquitos, a estos hijos míos. Y luego el Señor dice, mejor se pone una piedra de molino, que eran unas piedras que pesaban como 1, 2, 3 toneladas cada una, dependiendo del tamaño, y se tira al fondo del mar. Porque en la iglesia estamos para bendecirnos, estamos para apoyarnos, no para poner tropiezo unos a otros, no para criticarnos, estamos para apoyarnos mutuamente. No podemos llegar a la iglesia con estas actitudes. Por eso la iglesia es importante. Por eso la iglesia, la congregación de los santos, es vital en nuestro crecimiento espiritual. Y luego, hermanos, el Señor va ampliando este tema. Primero, el asunto de que en el reino de Dios no hay grandes ni chicos, todos somos iguales, tenemos que ser humildes, servirnos unos a otros. Y el Señor dijo, si usted quiere tener el puesto más alto, tiene que ser el que más sirva, contrario a lo que dice el mundo. ¿Saben ustedes que hay siervos de Dios, apóstoles, profetas y pastores en este tiempo? Y lo menciono entre comillas a estas personas, que hasta tienen lo que se llaman escuderos. O sea, que yo tengo mi Biblia, voy a la iglesia, tengo mi computadora, digamos, voy a la iglesia, pero ya soy tan grande que ya ni puedo cargar mis cosas, sino que otros vienen ahí y me agarran todo y me van cuidando, que nadie me toque. Apártense que aquí viene el ungido de Jehová. Y ellos me cargan todo. Me van a comprar todo. Yo solo le digo, anda tal día, tráeme tal cosa y vos me vas a hacer esto. Eso no es así. Eso no funciona así en el reino de Dios. Estamos todos para servirnos. Y si realmente estas personas fueran pastores, siervos de Dios, estuvieran ellos llevando las cosas a los hermanos. Estuvieran ellos llevando a los hermanos en sus carros, moviendo a sus hermanos o llevándoles a sus hermanos cosas que sus hermanos necesitan. Porque eso es el reino de Dios. Eso es la iglesia, mis hermanos. La iglesia rompe esos estereotipos mundanos. Por eso es necesaria la congregación de los santos. Luego el Señor dijo, bueno, ahora estos chiquitos que son míos, estos mis hijos, estos mis seguidores, cuidadito me los hacen tropezar. No van ahí para que los devoren, para que los critiquen, para que los señalen. Van a la iglesia para que los edifiquen, para que oren por ellos, para que los animen, los consuelen, los sostengan, los exhorten, para que estén ahí con ellos, al lado de ellos. Y luego el Señor entra a un tercer punto. Miren el versículo número del 10 al 14. Y aquí el Señor hace algo. Pone su propio ejemplo. Pone su propio ejemplo. Mire cómo dice, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Se dan cuenta? No ha cambiado el tema. El Señor está dando un discurso bajo el mismo principio. El principio de cuidar al hermano en la iglesia, no hacerlo tropezar. ¿Y qué dice el Señor? Porque os digo que aún los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Y mira el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué dijo Cristo? Yo he dejado mi trono, mi gloria, y he venido, he tomado forma humana, y estoy aquí para dar todo por ustedes, para dar mi vida, para salvarles. Ahora, ¿qué dice Jesús? Mírenme a mí, este es mi ejemplo. Ahora, cuando yo leo los evangelios, y yo soy un apasionado de la vida de Jesús, mis hermanos, yo veo un Jesús que siempre, oiga bien esto, siempre está sirviendo.
está ayudando a los demás. Siempre el Señor está trabajando para los otros, dándoles de comer, sanando sus enfermedades, buscándolos incluso. ¿Sabes qué? Por ejemplo, el Señor Jesucristo rompió todas las normas sociales y culturales de su tiempo, las morales no, perdón, las sociales y las culturales de su tiempo. Por ejemplo, el Señor va de Judea, que era al sur, a la provincia de Galilea, que era al norte. En medio estaba la provincia de Samaria, pero los judíos no pasaban por ahí. Pero dice Juan 4, que le era necesario pasar por Samaria y se fue a sentar a un pozo, que era un lugar público. Y a las 12 del día llega una mujer, que era una mujer muy mal vista en su pueblo. Por eso llega a las 12 del día. Las mujeres santas llegaban temprano en lo fresco del día a traer agua al pozo, pero las mujeres repudiadas, odiadas, rechazadas, mal vistas moralmente hablando, como esta que había tenido 4 maridos y estaba viviendo con otro que no era su marido, era esposo de alguna de las señoras del pueblo, va a las 12 del día, llega al pozo, mira a Jesús que está sentado, tira su cántaro, saca el agua y da la vuelta. Y Jesús le dice, mujer, dame de beber. Y ella se asusta y dice, un judío me está hablando a mí. Primero judío, segundo varón, tercero en un lugar público. Dice, ¿cómo es que tú me estás hablando a mí? El Señor va a buscar a esta mujer, restaura su vida. ¿Recuerdan la pecadora de Juan 8? Cuando la traen y le dicen, esta mujer humillada delante de todos. Me imagino esa mujer estaba que se le caía el rostro de vergüenza. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo no te condeno, vete y no peques más. No la señaló, la restauró. ¿Se acuerdan de Zaqueo, aquel enano que era terriblemente ladrón, jefe de publicanos? Y el Señor va entrando a Jericó, que era creo yo, en el tiempo de Jesús, la entrada más grande de dinero que había, y él era el jefe allí en Jericó. La aduana más grande era esa. Y claro, hay un alboroto, viene Jesús, las calles llenas de personas, curiosidad para ver a Jesús, y él dice, hombre, yo también quiero ver a este Jesús, ¿quién es? Y se sube a un árbol. Jesús lo queda viendo y le dice, hey, Zaqueo, ven, yo voy a ir a tu casa. Jesús se invita a la casa de Zaqueo para ganarlo para él. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Jesús? El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En Marcos 10:45, ¿recuerdas lo que dice? Yo he venido a buscar y a salvar. No he venido a ser servido, he venido a servir. Ese es el principio en la iglesia del Señor. Por eso todos nos servimos en la iglesia. Por eso todos debemos ayudarnos, visitarnos, animarnos, llamarnos, mandarnos un mensajito, consolarnos, apoyarnos. Todos debemos hacerlo. Porque hemos roto con el egoísmo y todos esos procesos mundanos que aprendimos. Y ahora formamos parte de un grupo de hermanos, de personas que tenemos la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor, y que todos somos iguales ahí. Por eso, vamos a la iglesia, congreguémonos. Y luego entonces, lógicamente, hermanos, hay algunos problemas que tenemos que abordarlos. Pero aquí el Señor nos da los lineamientos. Aquellos hermanos que pecan, que se les va la mano, siempre hay en la iglesia. No es cierto. Mira el versículo 15 hasta el versículo 20 ahora. ¿Qué dice el Señor? O básicamente es hasta el 22, perdón. ¿Qué dice el Señor? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, no estamos exentos de fallar aún en la iglesia. Pero si alguien me daña, me ofende, no es para que yo me vaya corriendo de la iglesia. Eso no es razón para irse. No existe eso. ¿Qué es lo que el Señor me dice que haga? Que vaya a platicar con mi hermano. Mira el versículo número 15. Ve
Habla con tu hermano estando tú y él solos. Y esto es un problema que nosotros tenemos que superar, hermano. El valor moral, espiritual, de ir a mi hermano y decirle, hermano, tú me has ofendido, tú me ofendiste. Yo quiero que por favor, y no te vengo a reclamar, no te vengo a ofender, no te vengo a insultar, sino que nos perdonemos. Nos abrazamos, oramos, pedimos perdón y nos reconciliamos. Ahora, puede ser, dijo el Señor, que este caballero sea muy orgulloso todavía. Y dice, no, yo no te perdono. Entonces, ¿qué dice? Versículo 16. Toma a tu hermano, 1 o 2 testigos y ve con él. ¿Te das cuenta? Aún no dice, vete de la iglesia. No, no dice así. ¿Qué dice? Trata de arreglar el problema con el hermano. Hay formas de arreglar las situaciones para que nuestra convivencia sea espectacular. Y dice, ahora lleva 2 o 3 testigos y habla de nuevo con el hermano. Y aquí viene la segunda mención de la iglesia. Pero si esta persona todavía está llena de altanería, rencor, orgullo, raíces de amargura, resentimientos, y no quiere escucharles, ¿qué dice? Versículo número 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto a mí me impresiona lo que Jesús dice aquí, porque no lo practicamos, hermano. No lo hacemos. ¿Se imagina usted que yo me pare un día ahí en el púlpito y diga, mire, hermano, yo he querido hablar con este hermano, ya tengo mis testigos aquí, hemos ido a platicar con él, ahora yo lo presento a la iglesia para que la iglesia sepa que tenemos una crisis y nos ayude todos a resolverla? No lo hacemos. Hasta ahora yo no he sabido una iglesia donde eso se haga. En ninguna parte. Pero eso es lo que el Señor nos dice que hay que hacer. Ahora, pues, dice el Señor, puede ser que este caballero todavía siga con actitud soberbia y prepotente. Ahora, esto ya es un proceso disciplinario. Hablar personalmente con la persona, valga la redundancia. Segundo, llevar los testigos. Tercero, llevarlo con la iglesia. Y si esta persona todavía persiste en su orgullo, ¿qué dice el Señor? Y yo quiero que por favor prestemos atención a esto. Mira lo que dice el versículo número 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea, varios hermanos lo exhortan ahí públicamente y le dicen, hermano, por favor, perdonale, hermano. Y él dice, no, no lo voy a perdonar. No quiero ninguna relación con él. ¿Qué dice que hay que hacer? Mira el versículo 17. Tenle por gentil y publicano. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo Jesús trató a los gentiles y a los publicanos? ¿Sabes cómo los trató? No con rechazo, al contrario, los trató con amor, los trató con entrega, con servicio. Mateo era un publicano, Zaqueo era un publicano y era amigo de publicano Jesús. No los trató con desprecio, porque esto es un versículo que la gente lo ha interpretado mal, como queriendo decir, desprecia al hermano, tíralo, ya volvete enemigo de él, ya tenés la razón para odiarlo. No es así. Lo que el Señor está diciendo es, ¿saben cómo se tratan a los gentiles y a los publicanos? Se les trata con paciencia, se les trata con amor, con gracia, con misericordia. Así los trató el Señor Jesucristo. En otras palabras, sígalo amando, hermano. Y esto habla de la disciplina en la iglesia. Una disciplina de amor, de restauración, de perdón, de ayuda, de crecimiento espiritual. Hasta en eso la iglesia es importante para ayudarme no solamente a quitar el egoísmo, el individualismo, todo mi materialismo, todos estos procesos mundanales que hemos aprendido, sino para amar a aquel que aún no me quiere amar tanto a mí. Como Pablo le dijo a los de Corinto, ámenme, hombre, ámenme. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo les dice,
Nosotros vivimos estrechos en sus corazones, pero ustedes viven ampliamente en mi corazón. Ahora, hermanos, en este proceso disciplinario, mire, el Señor aclara esto. En la iglesia dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahora, este versículo, yo quiero aclararlo bien, por favor. Primero, el Señor está hablando de los procesos disciplinarios que se deben llevar en la iglesia. De eso está hablando. ¿Okay? Así como Él lo dijo acá. Pero no es exclusivo. No es exclusivo. Versículo número 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿para qué? Para hacer ese proceso con esta persona. Ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, la expresión más pequeña de la iglesia son 2 o 3 personas. Ya eso forma una iglesia. Aquí hay, bueno, no recuerdo nuestra constitución de la iglesia bíblica El Molino, pero hay grupos aquí o denominaciones que para que sea una iglesia tiene que tener más de 20 o 30 convertidos, bautizados y no sé qué. Eso no lo dice el Señor. El Señor dice, una iglesia está formada por 2 o 3. Y si ellos se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, lo más grandioso de nuestra reunión, hermanos, ya no solamente para ver los procesos disciplinarios, porque ese es el objetivo principal de ese versículo. Ayudar al hermano en su proceso disciplinario. Y cuando nos reunimos para ayudarlo, ahí está el Señor. Pero cuando nos reunimos como iglesia para cantar, para orar juntos, ahí está el Señor también, hermanos. Ahí está el Señor. Y ahí está uno de los puntos más importantes de nuestra congregación. No solamente nos hace romper el egoísmo y todos estos procesos de mundanalidad que traemos, nos hace cuidarnos, apoyarnos, animarnos, orar unos por otros, amarnos, desarrollar amistades profundas, sino que cuando nos reunimos, el Señor dice, de una manera muy especial, yo estoy ahí en medio de ustedes. Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Por eso es importante que nos congreguemos. Ahora, ¿el Señor está aquí en mi casa y está conmigo? Claro que sí. Permanentemente. Él dijo, no los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando yo voy en mi carro, el Señor va ahí. Cuando yo estoy aquí, el Señor está aquí. Pero de una manera muy poderosa, muy particular, de una manera muy especial, el Señor está presente en la congregación de los santos. Cuando nos reunimos como iglesia, y Él lo dijo aquí, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, para orar, para adorar, para cantar, para edificarnos, para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Yo estoy ahí, pero mire cómo dice, en medio de ellos. ¿Se da cuenta? En medio de ellos. O sea, necesitamos reunirnos para que ahí el Señor llegue de una manera muy particular para edificarnos, para animarnos. Y por eso es que la congregación de los santos nos impulsa, nos motiva, nos catapulta para vivir vidas cristianas como le agrada al Señor. Al final, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Ya te diste cuenta. No ha dejado de hablar del mismo tema en el versículo número 21. Y el Señor, y Pedro le dice, hasta 7, porque según el Talmudio, los pensamientos de los religiosos decía 7 veces. Y entonces ahí tenían una paginita con el nombre, Manuel Puerto. Entonces yo iba, mira, fariseo, fíjate que yo te ofendí, quiero pedirte perdón. Ok, ya, una rayita. Y luego a los 10 días otra rayita, y a los un mes otra rayita, y cuando, mira, ya llevas 3, y luego ya llevas 5, ya llevas 6. Y las 7 colman mi paciencia y no me vuelvas a pedir perdón. Y le pregunta a Pedro, para mantener estas relaciones, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Ya que entiendo lo que tú me estás diciendo, Señor. Entiendo que lo que tú me estás diciendo es que quieres que estemos unidos, que aprendamos a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, y que cuando nos reunimos de una manera muy particular, tú vas a estar en medio de nosotros.
hermano. Y aquí el Señor contesta con una historia maravillosa. Mira el versículo número 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿De dónde sacó eso Jesús, hermano? ¿De dónde lo sacó? ¿Sabe de dónde lo sacó? De Génesis capítulo 4, con un hombre perverso, el primer polígamo de la Biblia. Génesis capítulo 4. Termino con esto. ¿Te das cuenta qué enseñanzas más maravillosas tenemos ahí en Mateo capítulo 18? Ese hombre se llamaba Lamec. Era un hombre perverso, descendiente de Caín, primer polígamo. Tomó 2 mujeres. Mire lo que dice el versículo número 19. Estoy en Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra fue Sila. Este es el primer polígamo que menciona la Biblia. Rompió todos los patrones divinos. Pero no solamente es el primer polígamo, sino que es el primer poeta. Es el primer poeta de la Biblia, Lamec. Y el poema que él hace, hermano, es un poema al odio, a la venganza, a la destrucción de las demás personas. Miren, está en el versículo número 23. Dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Este es un poema. Mujeres de Lamec. ¿Quiénes son las mujeres de Lamec? Ada y Sila. Escuchad mi dicho. ¿Cuál dicho? Esa es la voz. ¿Y qué dice? Que un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. ¿Ya te das cuenta lo que dice? Si alguien, dice Lamec, se atreve a tocarme, a ponerme la mano y me golpea, yo lo voy a matar. Es un hombre que tenía un odio, un resentimiento, una sed de venganza, pero elevado a la millonésima potencia. ¿Y qué dice aquí? Si alguien me hiere o me golpea, yo lo voy a matar. Y ahora mira lo que dice el versículo número 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que Lamec estaba a este extremo, con un odio completo, profundo, total, un resentimiento, una venganza, que no perdonaba nada ni nadie. ¿Te das cuenta? Y dice, si Caín va a ser vengado 7 veces, yo, dice Lamec, voy a ser vengado 70 veces 7. O sea, yo voy a tomar una venganza completa de mis enemigos, completa de las personas que me hacen daño. Ahora viene Jesús y agarra este concepto, pero lo pasa al otro lado, al perdón. El Señor no está hablando de números, hermano. Está hablando de intensidad de perdón. Un perdón completo, que no deja ni un resentimiento. Un perdón absoluto. Una reconciliación total con mi hermano. Eso es lo que hay en la iglesia. Un pueblo que ha aprendido a amar, a cuidar, a respetar. Que cuando nos reunimos como iglesia, adoramos juntos a un Cristo que se hace presente ahí espiritualmente entre nosotros y nos edifica. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio. Por eso necesitas congregarte, para que al llegar juntos ahí y adoremos, ahí está el Señor, en medio de nosotros. Hermano, te animo. Vamos a la iglesia. Allí rompemos todo egoísmo, allí aprendemos a romper todo nuestro materialismo, a quitar de nosotros todo el individualismo y vemos que formamos parte de una comunión de santos, de un grupo de personas que todos somos iguales. Pero además de eso, que cuando nos reunimos, la presencia del Señor se manifiesta de una manera muy particular para bendecirnos. Yo te espero el domingo, 8:30 de la mañana y 10:30 para el segundo grupo. Todos vamos a adorar al Rey y a sentir esa presencia maravillosa del Señor edificando nuestras vidas.